Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende del lugar donde esté usted siguiendo esta grabación. Pues en la última serie de vídeos que grabamos, estuvimos hablando sobre la 21 división, de dónde proviene el nombre y en qué consiste la 21 división. Nos quedamos hablando de las tres grandes divisiones, la división blanca, la división india, la división negra. Hablamos también un poco sobre lo que se conoce como la división Petro. Y nos falta hablar también sobre lo que se conoce como la división Guedé, pero eso es un culto completamente aparte. Pero antes de pasar a esos vídeos, alguien le hizo un comentario, que también es algo que preguntan con mucha frecuencia, sobre todo aquí en España. A mí me preguntan si esto es una religión o si es un tipo de juego mágico o algo así, o tradición de magia. Bueno, en realidad es una religión. Lo que pasa es que todas las religiones practican alquimia, todas las religiones, sin duda, todas. La misma católica, en la Eucaristía, cuando convierten simbólicamente la hostia, o sea, el pedazo de oblea de harina, la convierten en el cuerpo de Cristo, por ejemplo, y el vino lo convierten en la sangre de Cristo. O sea, la alquimia se utiliza en todas las religiones. La religión es un camino para uno lograr progreso espiritual y progreso material. El progreso material no consiste en hacerse uno rico, sino en tener las necesidades cubiertas. Poder tener un techo donde uno vivir, tener el alimento que uno necesita, tener la ropa con que uno pueda poder vestirse. Y mucha gente, a través de la religión, logra esa seguridad, esa serenidad interior que es elemental para triunfar en la materia. Entonces, esto es una religión, no es un juego de magia, como regularmente las personas se creen. E incluso, les debo decir que en África, nuestros ancestros africanos, todos ellos en su comunidad practicaban su culto. Las personas no entraban a beneficiarse de algún ritual mágico si no pertenecían a ese culto. Sin embargo, ahora ustedes ven que hay mucha gente que llama a un sacerdote o sacerdotisa de la 21 división para solicitarle una ayuda, pero esa persona no tiene nada que ver con la religión, no la practica, y el sacerdote, la sacerdotisa le da el servicio. Lo hacen también los santeros, lo hacen también los candomblistas, lo hacen casi todos los animistas. Pero realmente así no es que se hacía en el comienzo, porque las comunidades todas creían en lo mismo y todas tenían sus luaces también familiares, no solamente los luaces de la comunidad, sino que habían luaces de familia. Esto es una religión. Y la primera parte y la más importante de la religión, como lo dije ya en otro video anterior, es la devoción, por encima de cualquier cosa. La devoción. Y toda persona que le guste la asistencia alquímica que esta religión aporta, pues debería proponerse a sí misma conocer un poco más e intentar iniciarse dentro de la religión. Ahora bien, yo he leído en algún lugar de Facebook que los dominicanos en la 21 división tenemos el mismo concepto de Dios que tienen los budistas haitianos, pero eso es falso. Eso es falso. La religión dominicana, la 21 división, la corriente 21 división, posiblemente sea la más sincrética de todas las que existen en América. Tan sincrética que
que su creencia básica de Dios consiste en lo mismo que enseña el cristianismo: Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Virgen y los santos. Incluso la gente no cree en la reencarnación, como lo hacen las demás corrientes espiritistas legadas de África, y muchos otros conceptos que se tienen. Es cierto que se le llama papabondia como herencia de la lengua francesa, pero no se tiene el mismo entendimiento de Dios que se tiene en Haití. El Dios de los 21 divisionistas es el Dios de los cristianos. Es el mismo. Entonces, se miente cuando se dice eso. Ahora, que usted tenga esa tendencia porque a usted le gusta más el africanismo dentro del vudú dominicano, es cierto, pero no diga nunca, por favor, que en eso que creen todos, porque usted está desinformando. Si a usted le parece que eso es lo que debería ser, tampoco es así. ¿Por qué? Porque es una religión sincrética y entonces se puede creer en Dios de las tres maneras. Se puede creer en el Dios de los cristianos por la división blanca. Se puede creer en el Dios de los taínos, se puede creer en la tabeira, como el mismo concepto que tenían de la divinidad los taínos, como se puede creer también en la divinidad como los creían los africanos. ¿Me comprenden? O sea, aquí, por el mismo hecho de ser trinitarios, como practicantes, ser muy marcadamente trinitarios, eso hace que el concepto de Dios sea generalizadamente, vamos a decir así, cristiano, porque incluso ustedes ven que en los altares ese crucifijo no falta el crucifijo. O sea, ese crucifijo junto con el jarro divisional, incluso encima, cruzando el jarro divisional, ese crucifijo no falta. Esas oraciones que se hacen en los manises son las oraciones católicas. Se lee la Biblia. ¿Me entienden? Las salves que se tocan también son a los santos católicos. Entonces no se puede desinformar y decir que la creencia de el entendimiento de Dios es como los africanos. No, en vudú haitiano sí, a pesar de que son sincréticos ellos también, pero la creencia de Dios es como la de los africanos. De Dios, también de lo que es el espíritu, de lo que es el alma, de la presencia de Dios dentro de uno. Todo eso son conceptos bastante parecidos a como lo enseña la regla de Ocha a través de Ifá, y como lo entienden los ubandistas, los candomblistas. Pero los dominicanos no lo entienden así. Para el dominicano, Dios es como los cristianos lo han enseñado. Para el dominicano que practica la 21 división. Repito, habrán excepciones de personas que se han interesado más por la herencia africana. Por ejemplo, hay una zona del país que es San Pedro de Macorís, las Romanos, en la zona del este, donde hay muchos practicantes dominicanos que son de origen haitiano. Pues ellos entenderán entonces la religión de esa manera. Para ellos Dios era así, pero lo acabo de decir, es porque son de origen haitiano y a lo mejor ellos se lo transmiten así a las personas que nacen dentro de su sociedad. Pero estoy diciendo de dónde proviene eso. La norma general es 21 división en que se crea en el Dios de los cristianos. Es así. Pero religión sí lo es. Es una religión que se deja ayudar por los santos y sus misterios. Esos santos se le llaman loases y sus misterios. Porque en esa ayuda que se recibe del misterio también la persona, el vivo, como también se le conoce, ayuda al misterio en su evolución como espíritu. Es un intercambio que se hace. No se trata de que el misterio ayuda a la persona
porque sí, ¿no? El misterio también está recibiendo un beneficio de luz y de evolución en el momento de ayudar a otro. La diferencia con la religión cristiana, ¿cuál es? Que no vamos a decir con los cristianos, con los católicos. La diferencia cuál es, que el católico cree en los santos, pero no ve la manifestación del santo, no acepta la manifestación del santo. Nosotros, los 21 divisionistas, los vuduistas dominicanos, sí creemos en la manifestación física del santo. Que el santo puede utilizar un cuerpo físico para manifestarse, para hablar, para ayudar a la persona. Mientras que el católico entiende que no, que ellos no pueden cruzar al mundo de los vivos, que ellos están en el mundo de los difuntos, de los altos difuntos, que en este caso serían de los guedeses, y desde ahí es que ayudan, pero que ellos no pueden trascender ese espacio. ¿De dónde creemos los 21 divisionistas que sí lo pueden trascender? Pues de las herencias taínas y africanas, porque no solamente los africanos creían en eso, sino también los taínos, no lo olvidemos. No lo olvidemos. Los taínos también. El Beíque, el sacerdote taíno, también cruzaba esa línea para poder traer al espíritu de los semíes y poder hablarles, sanarles, ¿me entiendes? Y así es que entiende la espiritualidad las tradiciones animistas. El espíritu tiene la capacidad de poder ocupar una materia transitoriamente para manifestarse. Y hay grupos cristianos que también lo hacen, lo aceptan, como por ejemplo, no sé si son los pentecostés o cuáles son, un grupo de evangélicos o algo así, ¿no? Que el Espíritu Santo habla a través de ellos y ellos hablan en lenguas. Esa gente, cuando usted va a un servicio de ellos, se montan igual que como se puede montar cualquiera de nosotros, los 21 divisionistas. Igual. ¿Me entiende? Es más, para vuestra información, hasta los budistas, o sea, los que creen en el Buda, tienen un oráculo que entra en trance. El hombre, el sacerdote, los monjes budistas lo llevan a un punto donde él sale de conciencia y entra. Entonces, uno a quien ellos llaman un oráculo que les dice la cosa. Bien, satisfecha entonces la curiosidad de esa persona que nos comentó, o mejor dicho, nos preguntó sobre si esto es una religión o sencillamente un juego de magia. Hacemos una pausa para luego continuar hablando un poco más sobre los diferentes conjuntos, vamos a llamarle, o divisiones de espíritus o de tratado de espíritus que se practican en el vudú dominicano, la 21 división. Un placer.